Bueno chicos, voy a explicarles cómo trabajar una variable continua, poder armar las tablas con las frecuencias, conocer todo tipo de frecuencias y hacer los gráficos que les corresponde a cada frecuencia. Yo ya lo hice, el ejercicio porque si no se hace muy largo ir escribiendo y filmándolo, ¿no es cierto? Fíjense acá lo que dice, es un ejemplo de variable continua. Dice, en una maternidad se han tomado los pesos en kilogramos de 50 recién nacidos. Y hay una tablita donde están anotados cuánto pesaba cada uno de los bebés entre esos 50, ¿sí? ¿Por qué esto es una variable continua? Es una variable continua porque digamos que tiene comas. Si no, podríamos hablar de variable discreta de cálculo, que ya lo han visto, cuando hablamos de cantidad de personas, por ejemplo, es una variable discreta, porque no se las puede partir. En este caso son variables continuas. Tiene un tratamiento distinto en la estadística, ¿por qué? Porque si yo quisiera hacer una tabla, por ejemplo, quiero ver, a ver, ¿cuántos 2,8 hay? Y es muy probable que haya uno o dos nomás. ¿Cuántos 3,4 hay? Uno nomás. Entonces se hace una tabla eterna sin mucho sentido. Entonces lo que se hace es buscar por intervalos. Se arman intervalos y yo digo, a ver, desde tal valor hasta tal valor, ¿cuántos niños tenían el peso, ese peso que está entre esos dos valores? Entonces acá les pide, fíjense, construir una tabla de frecuencia con todos los datos agrupados en intervalos de 0,4 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Fíjense cómo lo armé yo. Vamos a leer, esto no lo leemos todavía, solamente leamos esta columnita. Intervalo. Yo armé el primer intervalo, dice de 1,6 a 2 kilogramos. ¿Cuánto mide ese intervalo? 0,4 kilogramos, ¿está bien? 1,6, 0,7, 0,8, 0,9, 2. O sea que son 0,4 el tamaño del intervalo. Y todos los intervalos los hice de ese tamaño. 1,6 a 2, 2 a 2,4, 2,4 a 2,8 y así sucesivamente. El tema del armado del intervalo, eso depende de la profundidad que le den en la estadística. Yo no sé bien cómo es que se lo han enseñado a ustedes. Por lo general, los ejercicios vienen y le dicen, armen intervalos armen 5 intervalos de tal tamaño, por ejemplo. A veces hay una forma de hacer el intervalo, el tamaño del intervalo y la cantidad de intervalos, considerando de aquí el valor más chico, el valor más grande, y se hace un tratamiento. Si después tienen alguna duda con eso, si me lo dicen. Yo no les quiero llenar de más la cabeza, por las dudas no les haga falta. Volvamos acá. ¿Cómo hago para llenar esta tabla? A ver, yo digo, ¿cuántos son los niños que tienen entre 1,6 y 2 kilogramos? Tengo que ir a la tabla y buscar todos los niños acá que tienen entre 1,6 y 2 kilogramos, ¿sí? Acá ya está hecha y da 3. Detalle muy importante, y ustedes en análisis matemático han visto, que es el tema de los intervalos. Fíjense, acá el extremo inferior es cerrado. Y el extremo superior es abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que en este intervalo está el 1,6, pero no está el 2. ¿Y por qué lo pongo acá el 2? Y bueno, porque puede estar hasta el 1,9, 1,99, 1,9999. ¿Sí? Bueno, entonces acá estarían los que están entre 1,6, incluido el 1,6, hasta el 2, sin incluir el 2, que son 3. Una forma práctica de hacerlo es ir tachándolos. Cuando vos lo vas viendo, lo tachas, 2, 3. Después vamos, entre 2 y 2,4, ¿cuántos tengo? Tanto, y así se va llenando la tabla. ¿Cómo hago yo para saber si la completé bien a la tabla? La suma de todo esto me tiene que dar 50, ¿sí? Porque así quiere decir que anote todos los valores que están acá, ¿sí? Bien. Esa es la tabla de frecuencias, hasta acá, ¿sí? Así sin esto. Eso es la tabla de frecuencias, está armadita. Esa es la frecuencia, la que se le llama frecuencia absoluta. Creo que ustedes la tienen anotada como n sub i, ¿sí? Y vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿qué es? Es tomar el valor
pero contextualizado en la cantidad, porque si yo digo 3 niños nacieron con un peso entre 1,6 y 2 kilogramos, sí, 3 niños, pero ¿de cuánto? 3 niños de 10, 3 niños de 50 o 3 niños de 1000. Es muy importante saber la cantidad, por eso se le dice la frecuencia, a esto le vamos a llamar frecuencia relativa, que es relacionarla con el total. Entonces, ¿cómo se hace? Tomo esta frecuencia y la divido por el total. ¿Sí? 3 dividido 50, 5 dividido 50, 16 dividido 50 y así sucesivamente. La suma de todas estas frecuencias relativas tiene que dar 1. O aproximado, porque por ahí nos quedan números, por ejemplo, 0,6666, hay que ir redondeando. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí estamos? Hasta acá tenemos, vamos con lo que tenemos hasta acá. Armar la tabla, tenemos la población que son los bebés, armamos la tabla, acá ponemos el intervalo de tamaños, en este caso tienen que ser todos del mismo tamaño. La cantidad de chicos que están de chicos que tienen un peso entre estos dos está aquí y acá en cada uno de los intervalos, y cómo calcular la variable relativa.